Bueno, vamos a ver a continuación el tema de variable. ¿Qué es una variable? Bueno, es un lugar donde se va a guardar un dato o un valor, el cual puede llegar a cambiar o no, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algún dato como algún nombre, ¿no? Como Kevin, o alguna edad, algún año, algún número, varios tipos de datos, ¿no? Cualquier dato que tengamos, ¿no? Por ejemplo, este nombre. Y queremos guardarlo dentro de, o tenemos que guardarlo dentro de una variable, el cual, pues, técnicamente hablando, es un espacio de memoria donde guardamos datos, los cuales pueden variar a lo largo de un programa. Este nombre o este dato lo queremos guardar dentro de lo que es la variable, ¿no? Pero esta variable o esta caja, así puede ser una analogía, necesita un nombre, ¿sí? Para saber dónde guardamos ese dato, ¿sí? Para poder utilizarlo o cambiarlo en el futuro. Para esto necesitamos crear algo que se llama un identificador de variable, que básicamente es el nombre de nuestra variable, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Un nombre de un identificador de variable no puede empezar con números, puede llevar mayúsculas y minúsculas, pero no puede empezar con números, no puede llevar símbolos especiales como arroba, como el símbolo de admiración, y demás. Y necesitamos poner al final el símbolo de igual y a la derecha el valor que vamos a almacenar dentro de la variable, ¿sí? Entonces, pues si nosotros entendemos eso, vamos a poder crear variables. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear una variable. Vamos a hacer esto, de cómo crear una variable que almacene un nombre, ¿no? Entonces, vamos a entrar a nuestro código y vamos a crear la variable nombre, ¿sí? Nombre igual a Kevin, ¿sí? Básicamente aquí lo que estamos haciendo es que este texto que se llama Kevin se va a guardar dentro de la variable o del identificador de variable nombre. Así ese es el nombre que le pusimos, nombre, ¿no? Puede empezar con mayúsculas, puede ser todo mayúsculas, ¿sí? ¿Sí? Pero se recomienda que si todas tus variables van a ser en mayúsculas, que todas sean en mayúsculas, si todas van a ser en minúsculas, todas en minúsculas, o si ya eres un programador más avanzado, pues dependiendo de la empresa donde trabajes, te va a pedir una forma de nombrar las variables, pero lo que sí no puedes hacer es que empiece con un número, no puede, ahí ya nos empieza a dar error, puede tener guión bajo, por ejemplo, nombre 1, y puede tener números, pero al final, ¿sí? O después de una primera letra, o sea, por ejemplo, puede aquí haber, puedo escribir nombre con 0, nombre, así, no pasa nada, siempre y cuando el primer dígito no sea un número. Y de esta manera, o podemos intercalarlo, podemos ponerle nombre, guión bajo 1, ¿sí? ¿Sí? O 1, ¿sí? No pasa nada. Pero idealmente, pues, o todo minúscula o todo mayúscula, ¿no? Y básicamente así se crea una variable, un identificador de variable, ¿sí? Y el símbolo de igual lo que permite es que, a ver, nombre va a ser igual a Kevin, ¿no? Entonces, si nosotros queremos imprimir esa variable o utilizar esa variable, pues ya no tenemos que hacer esto, ya no tenemos que imprimir Kevin, sería repetir 2 veces lo mismo. Aquí lo corremos el programa y va a correr lo otro que teníamos, que era bienvenido, hola mundo, adiós y Kevin, ¿no? Pero si aquí llegas a cambiar el nombre a David, pues ¿qué nos va a imprimir? ¿David o Kevin? Esa es la cuestión. Si lo corro, me va a imprimir ahora, me va a imprimir Kevin, me sigue imprimiendo Kevin. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque dentro de la variable nombre se está guardando este texto y nosotros estamos imprimiendo un texto definido. Si queremos imprimir lo que se guarda dentro de nombre, tenemos que poner aquí nombre, ¿sí? En minúsculas y sin comillas, porque si ponemos comillas, lo que va a imprimir es nombre, ¿sí? Literal, el texto nombre. Y no queremos eso, queremos imprimirlo sin comillas para que al imprimir nombre, me va a imprimir lo que está guardado dentro de nombre, que sería David, ¿no? Entonces lo corro y nos va a imprimir David. Entonces, ahora cuando la variable cambie, por ejemplo, aquí ya no va a ser David, va a ser Molina, pues aquí estoy imprimiendo el nombre, ¿sí? O el identificador de variable, ¿no? Entonces lo corro y va a imprimirme Molina. ¿Por qué? Porque Molina está guardado dentro de nombre y yo lo que estoy imprimiendo es nombre, ¿no? Entonces, pues ahí está realmente lo esencial. Ahora, ¿qué pasaría si yo escribo aquí nombre en mayúscula? Pues me da un error, me dice
que no pudo resolver esa referencia, nombre en mayúscula, quiere decir que no existe. ¿No? Si aquí se llama nombre, aquí también se debe de llamar nombre en mayúscula, debe de ser igualito, ¿sí? O si aquí dice un 1, ya no es la misma variable, ya cambió. Incluso si la primera letra solo fuera mayúscula y esta todo fuera minúscula, va a darme error porque no existe. Si aquí el identificador de variable se llama nombre con n mayúscula y lo demás en minúscula, aquí también se debe de llamar igual, ¿sí? Entonces, ese es un error, pareciera algo muy sencillo, pero es un error súper común entre los programadores que apenas inician, ¿sí? Entonces, básicamente, así es como creamos una variable, ¿sale? Entonces, bueno, ahora hay algo voy a borrar esto tantito, aquí ya estamos creando una variable con un texto dentro, pero hay otra cosa que tenemos que entender. Hay varios tipos de datos que podemos almacenar en las variables, ¿sí? Hay todos los lenguajes de programación manejan diferentes nombres para sus tipos de datos, pero en Python el más común es el tipo de dato number. Number puede almacenar números en general. Por ejemplo, puede almacenar números enteros, puede almacenar números flotantes y números complejos. Un ejemplo de número entero sería pues los números naturales, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 10, el 100, el -5. Los números flotantes pues son los decimales, ¿no? Como 3.1416, etcétera, ¿no? Y los números complejos pues son los que tienen una parte imaginaria. Python, como también se puede hacer ciencia de datos, también permite trabajar con este tipo de números. Tenemos los tipos de datos cadena o string, ¿sí? Que son es el que acabamos de crear ahorita, ¿sí? Creamos una variable nombre y le guardamos un texto que dice Kevin, ¿no? O Molina, o el texto que sea. Este tipo de datos se llama tipo de dato cadena, porque va a almacenar texto entre unas comillas, ¿sí? Ese se llama tipo cadena. Existe otro tipo de dato que se llama booleano. Va a haber veces que necesitamos tomar decisiones en la programación. Hacer algo o no hacer algo. O true o falso y verdadero, ¿no? Este tipo de datos, true y false, nos van a permitir tomar decisiones dentro del código, ¿no? Si ejecutar alguna operación o no, o esperarnos, o hacer alguna otra cosa. Nos va a permitir hacer muchas cosas de este tipo de datos booleanos, ¿sí? Y ahorita es donde vamos a crear todos esos tipos de datos para que quede esto bastante profundizado, ¿no? Bueno, vamos a crear, por ejemplo, un tipo de dato de número. Vamos a, el, num- el- la- el nom- el- la- Vamos a crear un tipo de dato número. Bueno, ¿qué identificador le vamos a poner? Le vamos a poner el nombre número. Igual a, y aquí no debe de llevar comillas. Yo podría crear el número 10, por ejemplo. Si yo creo el número 10 y le pongo comillas, no estoy creando un número de dato, un tipo de dato entero o numérico. Estoy creando un tipo de dato de cadena, de texto. Es un texto que dice 1 y 0, pero realmente es un texto. ¿Cómo debería crearlo? Sin comillas. Solo ponerle el 10. ¿Sí? Ese es un número entero. Vamos a ponerle entero, ¿no? Vamos a ponerle un número float igual a 9.99, ¿sí? Y vamos a ponerle, bueno, vamos a bajar esos dos nada más por ahorita, un número entero y número flotante, ¿no? Entonces, a la hora que yo quiera imprimir alguno de estas variables, ¿sí? Por ejemplo, voy a imprimir el número entero, pues el número entero, lo que va a imprimir pues es el número entero. Voy a correr mi programa y me va a imprimir 10. ¿Por qué? Porque dentro de la variable número entero está el 10, ¿no? Si yo aquí agrego un 80, pues lo que va a imprimir es el 80, ¿sí? Entonces, pues básicamente sí está funcionando. Voy a imprimir el número float. Voy a hacerlo en otra línea de código, número float. Voy a escribir número float y vamos a ver que primero va a imprimir el 80 y luego el 9.99, ¿no? Entonces, ahí ya tengo los dos tipos de datos, ¿no? Y primero, pues voy a imprimir lo que es nombre, ¿sí? Entonces, ahí está, miren. Luego corro, imprime Molina, 80 y 9.99, ¿no? Entonces, ahí estoy haciendo uso de mis variables. Ahora, no importa si yo cambio el orden de estas. Yo podría haber creado primero número entero, luego número flotante y luego Molina. No importa cómo las haya yo declarado o creado mis variables. La función se llama imprimir y esta va a imprimirse en base al orden que tú lo hayas hecho. ¿Qué quiere decir? Lo voy a correr y primero va a imprimir Molina, luego 80 y luego 9.99, ¿no? O sea, primero el nombre, luego el número entero y luego el flotante.
y no le importó en qué orden esto estaba organizado, porque esto solamente se declara y se crea. Pero, ¿qué pasa si yo quiero imprimir nombre antes de haber declarado o creado esas variables? Me va a dar error porque sí está el nombre igualito, pero en la línea 11, aquí empezamos nuestras primeras líneas, llegamos a la 11, aquí queremos imprimir nombre, aquí todavía no existe la variable nombre, nunca se creó en lo anterior del programa, se viene creando hasta acá, ¿sí? Pero no se ha creado hasta el momento, ¿no? Entonces, este es un error de sintaxis muy común que suele pasar, entonces tenemos que ponerlo después de haber creado la variable nombre, ¿no? Entonces, vamos a ver todo mi código en grande para ver todo lo que hemos hecho. Y aquí vamos a ver, ¿no? Nuestro código. Primero hicimos los comentarios, luego hicimos algunas impresiones, luego creamos variables y luego imprimimos esas variables, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos súper bien y creamos varios tipos de datos, varios tipos de variables, ¿sí? Lo cual está súper padre, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí ya estamos súper bien. Vamos a crear un tipo de dato booleano, ¿sí? Vamos a crear, por ejemplo, un tipo de dato booleano. Vamos a crear, esto responde preguntas de sí o no, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una variable booleana que diga, vamos a ponerle mi programa funciona igual a true, ¿no? Vamos a preguntarle si mi programa, o vamos a ponerle, te dieron la bienvenida, mejor. O sea, mi programa sí te dio la bienvenida, ¿sí? Vamos a ponerle igual a true, tiene que ser la T mayúscula, no puede ser minúscula, ¿sí? Tiene que ser T mayúscula y voy a imprimir la variable, te dieron la bienvenida, ¿sí? Sí me dieron la bienvenida, aquí en mi programa ya me dieron la bienvenida, le doy correr. Y me dice true o que sí, dice que sí. Y si no me hubieran dado bienvenida, le pongo false, ¿no? Esta variable va a guardar un valor falso, ¿sí? Le doy correr y me va a imprimir false, ¿no? Entonces, básicamente, ahí ya creé el tipo de dato booleano, el tipo de dato string, el tipo de dato entero, flotante, ¿no? Y demás, ¿no? Vamos a crear el tipo de dato complejo, ¿sí? Dice que la documentación que tenemos que escribirlo como 3 más 4J, ¿no? Sé que en matemáticas utilizamos la I, pero no importa. Vamos a imprimir esa variable que se llama número complejo, ¿no? Ahí voy creando mi número complejo. Yo los estoy creando en este orden porque pues así es más entendible, pero al final va a ser se va a imprimir en el orden en el que hagamos utilicemos la función imprimir. Entonces aquí vemos que se imprime el nombre, la variable número, número entero, la variable número flotante, el número complejo y el booleano, ¿sí? Entonces son todos los tipos de datos que existen en Python, ¿sí? Y hay muchísimos ejercicios y prácticas que se pueden hacer con estos, ¿sí?